Y a esta hora de la noche nos acompaña ya el abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta segunda edición del noticiario Antena 1. Pues precisamente quisiéramos arrancar este diálogo con algún criterio suyo sobre este evento que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil para dar a conocer sobre lo que será en las próximas horas la publicación en el registro oficial de esta ley de comunicación, que no ha dejado de ser para nada polémica. Conocemos ya, lo hemos hablado en este mismo medio de comunicación en varias ocasiones, cómo se desarrolló y se ha venido desarrollando el debate al interior de la Asamblea Nacional, pero además se da también esta publicación en el registro oficial para que entre ya en vigencia esta ley en un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un examen especial, una nueva edición, un nuevo examen a nuestro país, y precisamente emite algunas observaciones en materia de libertad de expresión. Bienvenido. Rosana, buenas noches. Un saludo a la distancia para ti y también, por supuesto, para nuestra audiencia. Creo que lo de hoy, sin duda, es importante, el hecho de seguir trabajando a favor de una garantía plena de este derecho humano fundamental que nos pertenece a todos los ciudadanos, no únicamente a periodistas, como equivocadamente se lo quiso hacer creer durante mucho tiempo. Un derecho que estuvo en riesgo con la puesta en marcha en 2013, recordarás tú, de una ley orgánica de comunicación que buscaba imponer una sola forma de pensamiento, que quería decir que era lo correcto para los ciudadanos ver, escuchar y leer, y que incluso imponía normas éticas para el ejercicio de una profesión, contrariando los estándares internacionales más básicos en la materia. En 2018 y 2019, como recordarás, se produjeron algunas reformas importantes, por supuesto que sí, pero ese espíritu de censura, ese espíritu de estigmatización, aún estaba latente. Cuando Guillermo Lasso asume el poder, presenta a la Asamblea Nacional un proyecto de ley nuevo, no una reforma a la ley vigente, y esto es importante decirlo, un proyecto de ley de garantía de la libertad de expresión sobre la base de los más altos estándares internacionales. Como era de esperarse, ya en manos de la Asamblea Nacional, un informe de mayoría relativamente bueno no fue aprobado, y por el contrario se aprobó un informe de minoría que ponía en vigencia reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, pero estableciendo cosas tan absurdas como un supuesto derecho a la verdad, que facultaba incluso a un Consejo de Comunicación a regular y a sancionar lo que a criterio de ellos podía ser una mentira o una noticia falsa, algo sin precedente. Lo bueno, incluso diría yo, contrario a lo que muchos pensábamos, que el gobierno nacional envió a la Corte Constitucional una parte del veto, y que nuestros magistrados de la Corte Constitucional, en este caso encabezados por el juez Enrique Herrería, emitieron un dictamen importantísimo para el país, precisamente sobre la base de estándares internacionales, estableciendo ciertas reglas de juego para que en lo posible nunca más nadie quiera imponer su forma de pensar o quiera pensar a su manera en cómo sancionar a quienes dicen algo que les resulta molesto o chocante. Con la puesta en marcha, el día de hoy ya formalmente firmado el documento y enviado al registro oficial, pues habrá que ver cómo queda el texto final de la ley de comunicación, y no nos olvidemos de un detalle que es fundamental en este tema, que el presidente de la República debe ahora reglamentar esta ley, porque una de las cuestiones que hizo tan pronto accedió al poder es echar abajo ese decreto que establecía el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, y que también fue utilizado y mal utilizado por regímenes anteriores. Bueno, este reglamento es fundamental para que la ley pueda aplicarse, pero un debate inacabado quizás en este contexto de la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, pasa por la autorregulación. ¿Usted cree que es posible la autorregulación de la prensa, de los medios de comunicación, de los periodistas aquí en nuestro país? Y de no ser así, en manos
manos de quién debería estar este control, considerando que ya hay una serie de leyes y normativa a la cual una persona que se sienta afectada puede acudir en su momento? En estos últimos meses de debate se hablaba de que esto debería pasar por la Defensoría del Pueblo, toda vez que esta superintendencia que existió en su momento de información y comunicación también fue dada de baja. Qué importante es ver a la autorregulación como la herramienta principal al interior de medios de comunicación o de gremios en el ejercicio periodístico. Yo soy de aquellos que creen en la autorregulación porque no concibe un periodismo irresponsable, porque no concibe medios de comunicación que actúen por debajo de las expectativas de sus beneficiarios finales, su público, los ciudadanos. Por supuesto que hay quienes no son responsables con su audiencia, por supuesto hay quienes creen que el ejercicio profesional periodístico no debe cumplir con estándares y parámetros fundamentales, pero yo creo que la regla general, y así opinamos muchos indudablemente, ha sido la de obtener información de calidad a través de los medios, obtener opiniones plurales a través de espacios como este, y por supuesto que la última palabra la tengamos nosotros cuando a partir de esa información, de esa opinión o de ese análisis, podamos sacar nuestras propias conclusiones. Nadie tiene por qué considerarse, Rosana, superior en calidad moral o superior en principios para querer imponer una forma de actuar, unas normas éticas o unos valores en el ejercicio profesional. Somos nosotros quienes tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y somos nosotros quienes debemos tener el poder de elegir a través de qué canales informarnos. Si no les gusta este espacio, tienen la opción de cambiar a otro y escuchar otro noticiero, otro espacio de análisis. Y esa es la libertad que tiene que garantizarse, no la libertad del poder de turno de imponer una sola forma de pensar. Así es que en buena hora que avancemos hacia eso, en buena hora que se trabaje desde los medios de comunicación de manera responsable por un periodismo de calidad, y creo que cuando no existe esto, la última palabra la tenemos nosotros, el público, la ciudadanía. Bueno, abogado Lorcan, avanzando quizás en otros temas en honor al tiempo, también son importantes sus criterios respecto de este más reciente dictamen o resolución de la Corte Constitucional en torno a las preguntas planteadas por el Ejecutivo, por el presidente de la República para la consulta popular, que lo más probable es que se realice de manera paralela con las elecciones de febrero del año 2023. Algunas preguntas cambiaron su contexto, cambiaron su forma. En total son 8 preguntas para consulta y referéndum sobre las cuales los ecuatorianos, las ecuatorianas deberemos pronunciarnos. ¿Qué lectura tiene usted sobre cómo queda esta consulta popular? La Corte Constitucional el día de ayer ha emitido 2 decisiones en cuanto a este referendo que establece la posibilidad de que los ciudadanos nos pronunciemos en cuanto a cambios constitucionales. Como ya habíamos anticipado en un espacio anterior a través de este medio, había la posibilidad, y así lo ha hecho la Corte, de corregir algunos aspectos de redacción de las preguntas que se pondrían a consideración de la ciudadanía por ser quizá textos inductivos, frases que intentan que el voto se decante por una u otra opción en específico. Y eso es algo que por tradición y por ley no puede ni debe aceptarse. Ese pronunciamiento de la Corte, que ya ha venido trabajándose durante algunas semanas, lo que dice es que efectivamente las 8 preguntas de cambio constitucional con ligeras modificaciones pueden ya formar parte de ese decreto de convocatoria a cargo del presidente de la República, pero no nos olvidemos, Rosana, que aún está pendiente de decisión las 3 preguntas de consulta popular que modificarían textos tanto del Código Orgánico Integral Penal como de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Entonces, eso también está pendiente, se juntaría con esta convocatoria a referendo y pues habrá que ver si, conforme lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, esto llega a tiempo para ser formalmente incluido en el proceso electoral que tendremos los ecuatorianos el 5 de febrero del próximo año. Lo importante en este caso es que actúe la institucionalidad, que haya efectivos controles como manda la Constitución y la ley,
y que a los ecuatorianos se le entregue un contenido de calidad, de tal forma que podamos decidir, más allá de la cuestión política, sobre la base de las posiciones claras contenidas en las preguntas y, por supuesto, en sus anexos. Quizás, abogado Alarcón, de estas 8 preguntas, las más fuertes pasan por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes de que apruebe la constitucionalidad de estas preguntas, la Corte, uno de los debates estaba en la idea de que el gobierno nacional, el presidente de la República, quería concentrar poder al tener la potestad de emitir una terna y a través de esta terna se puedan elegir a las autoridades. Sin embargo, una terna a la Asamblea Nacional, es decir, quitarle esta competencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esta consulta se le quita definitivamente, o al menos esa es la intención, de quitarle esta competencia al Consejo, pasarla a la Asamblea Nacional, pero la forma ha cambiado. Sí, porque la idea original del Ejecutivo, Rosana y amigos, era concentradora de poder. Era una propuesta que reforzaba ese hiperpresidencialismo que muchos hemos criticado durante los últimos años. No tenía por qué viabilizarse que el presidente de la República tenga un superpoder de designación de autoridades, más allá del rol que pueda jugar la Asamblea en suplencia da al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte, actuando de manera acertada. Lo que le dijo al presidente es: así no, porque esto no se le puede preguntar al ecuatoriano, no forma parte de lo que sería un referendo, sino que por la concentración de poder y al desequilibrar la independencia de las funciones del Estado y el sistema de pesos y contrapesos, debería pasar por otro procedimiento. Así es que el Ejecutivo tomó ese comentario, creo que de manera correcta, replanteó el contenido de esa pregunta en 2 preguntas que fueron puestas a análisis y consideración de la Corte Constitucional y que finalmente han sido aceptadas. Quitarle la competencia al Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de concentrar poder en el Ejecutivo, y ahora sí se ha planteado, se ha propuesto una forma en la que de manera bastante balanceada la Asamblea, el Ejecutivo e incluso otras instituciones y funciones del Estado pueden intervenir en este proceso de designación de autoridades, que, como sabemos, va desde el Consejo Nacional Electoral, pasando por la Fiscalía e incluso aquellas autoridades que vienen por ternas, las que propone el Ejecutivo, como los superintendentes o como el propio Procurador General del Estado. La última palabra sobre este tema tan importante y sobre los otros que pasarían al referendo la vamos a tener los ecuatorianos, esperando, por supuesto, Rosana y amigos, un debate de altura, que esto no se convierta en un tantas veces sí o un tantas veces no por simpatía o antipatía política, sino en una decisión pensada en cuanto a lo que le puede beneficiar o perjudicar al país cada una de las preguntas propuestas. Ahora, la otra pregunta que también tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de cómo se va a elegir a sus consejeros, a los vocales de este consejo, pero estamos próximos a elegir también en febrero del 2023 a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo entra en vigencia lo que se pueda decidir en caso de que los ecuatorianos y las ecuatorianas decidan que efectivamente se dé este cambio en la forma y que ya no seamos por votación popular todos los ecuatorianos los que elijamos a estos consejeros? Los que van a resultar elegidos ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Deberán terminar su periodo? Hablábamos con un experto en derecho electoral y decía que no, que solamente estarán un año hasta que se reglamente ya los resultados de la consulta popular. Sí, sería, Rosana, prácticamente crónica de una muerte anunciada, como se dice de manera coloquial, pues al mismo tiempo estaríamos eligiendo miembros para un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y decidiendo sobre el cambio en la forma de designación. No nos olvidemos que los consejeros que van a ser electos el día 5 de febrero del 2023 entrarán en funciones en mayo del próximo año. Ese mismo 5 de febrero podríamos aprobar las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana propuestas por el Ejecutivo, y pues en ese sentido tendrá que normarse de materia específica lo que se apruebe dentro de la vía del referendo, y esto tomará, yo digo, ni siquiera un año, sino unos pocos meses, de tal forma que si llegan a posesionarse
los electos en febrero, en el mes de mayo, probablemente se queden ahí hasta fines de 2023 y nada más. Platita botada, como se diría coloquialmente, esa elección que estamos nosotros a punto de vivir y que hoy, hace muy pocas horas incluso, ha decidido ya el orden en el que cada candidato aparecerá en la papeleta. Abogado Alarcón, yo tengo otra duda también respecto de esta elección que vamos a tener en febrero de 2023 respecto de los consejeros de participación ciudadana. 5 de ellos, si no me equivoco, están lanzándose para la reelección, pero los 7 están enfrentando un juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Qué efectos podría tener en caso de que resulten ellos electos o reelectos en el proceso electoral del próximo año, si es que hay una censura y una sanción dentro de la Asamblea Nacional a propósito de este juicio político? No nos olvidemos que estamos frente a autoridades que son sujetas, como tú ya lo has dicho, de juicio político en este momento ante la Asamblea Nacional y que serán 70 votos los que se requiera para cesar en funciones y definitivamente librarse de este grupo de consejeros que han actuado a criterio del informe aprobado por la Comisión de Fiscalización por fuera de sus atribuciones constitucionales, además de algunas otras cuestiones que han sido discutidas y resueltas por parte de los legisladores. Dentro de estos 7, como tú ya lo has dicho, hay algunos que están buscando la reelección y que incluso en un claro conflicto de interés han seleccionado a un nuevo procurador y a él le han solicitado absuelva una consulta respecto a una suerte de inmunidad al ser candidatos respecto del juicio político que se le sigue en la Asamblea Nacional. Habráse visto ridiculez tan grande como esta, pues no nos olvidemos que la inmunidad que se le da en este caso a quien opta por ser candidato tiene mucha relación con los procesos judiciales, más no con los procesos políticos que se llevan a cabo en nuestro órgano de representación, que es la Asamblea Nacional. Sin embargo, ese juego perverso de intereses que lo único que busca es blindaje y protección de quienes quieren permanecer en su cargo, termina afectando y debilitando la institucionalidad del país. Ojalá ahora todo esto funcione de la mejor manera y pues de cara a lo que se viene en febrero del próximo año se tome una decisión sensata en beneficio de lo que ha sido lamentablemente un proceso fallido, incluso, como tú conoces, de designación de autoridades. Hoy en un medio de comunicación se decía 5 años y tanto sin contralor, y así 5 años sin defensor público o titular de la Defensoría Pública. ¿Cuántos años vamos sin renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral? Están renunciando 2 miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Esa es la inestabilidad institucional que un país como el nuestro necesita, indiscutiblemente no. Y ojalá se ponga fin de una vez por todas a este juego maldito de intereses en los procesos de designación de autoridades, que ha sido básicamente un pago de favores, un compadrazgo o el acomodo para que ciertas personas lleguen a esos cargos tan importantes de poder. Abogado Alarcón, el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecerle. Siempre es importante tener sus criterios en este espacio. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Rosana. Una gran noche para ti y, por supuesto, para nuestra audiencia. Ha sido el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 19:37. Antena 1 Radio Video.